comparto la pantalla ahorita un ratito. Vamos a hacer los resultados. Quinto año, aritmética. A ver, Juárez tiene 20, Bruno y Sánchez tienen 19, 18 tienen Párraga, Coronado y Ticona tiene 16 por porcentaje, ¿sí? Listo, vamos a comenzar entonces ya con la clase el día de hoy. El tema de hoy vamos a trabajar es medidas de centralización y dispersión 1, aritmética, quinto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Matías Benavides, o sea yo. Muy bien, vamos a ver estadígrafos y desviación estándar. Los estudiantes que se encuentran en el trío superior tienen mucho más ventajas, eso es verdad, porque tienen opciones a beneficios educativos. ¿Cómo se puede saber si el promedio representa los datos? Tenemos las notas de Aldo. Tiene 18, 20, 5 y 17. Y su promedio de esas 4 notas es 15. La nota de Beto son 14, 15, 15, 16 y su promedio es 15. Tanto Aldo como Beto tienen el mismo promedio. ¿Se podría decir que tienen el mismo rendimiento? Si bien el promedio de tendencia central es un indicador de rendimiento académico, no es suficiente. Es necesario tener medidas que nos indiquen si los datos están juntos, notas de Beto, o dispersos, notas de Aldo. Esa medida se llama medida de dispersión. Entonces, yo puedo tener dos conjuntos de datos, los cuales pueden tener el mismo promedio. Los dos pueden tener el mismo promedio, pero el rendimiento no se mide por el promedio, sino se mide por la dispersión, o sea, qué tan alejado esté una nota de la otra. En este caso, las notas de Beto son más constantes, ¿sí? Es más constante, o sea, están muy cercanos. Mientras las notas de Aldo están más dispersas. Claro, tienen notas altas, pero también tienen notas muy bajas. Entonces, por ello, de que se usan las medidas de dispersión. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Para poder conocer la medida de dispersión, primero tenemos que conocer las medidas de centralización o tendencia central. Y esas en simple castellano vendrían a ser media, mediana y moda. La media, mediana y moda. ¿Por qué? Porque la media, mediana y moda vendría a ser un indicador o un número que me va a representar a todo un conjunto de datos, ¿no? Y ese es el número representativo. Es igual, si por ejemplo en el colegio no quisieran ver quién podría el concurso de arte, tendrían que evaluar a cada uno de los alumnos y ver quiénes son los alumnos que tiene, cuál es el alumno que tiene más opción a que pueda obtener un premio en concurso de arte. Entonces se busca un representante. Ese representante es una medida de centralización o tendencia central. ¿Por qué? Porque él va a representar a todo el aula, ¿sí? Se busca el alumno que tenga las condiciones para que pueda representar a todo el aula. Y esa sería una medida de centralización. Pero en estadística, justamente las medidas de centralización se dan por media, moda y mediana, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene sus diferentes parámetros para calcular. Acá tenemos justamente, por ejemplo, uno de los más complicados de hacer es cuando los datos están agrupados. ¿Y cómo los datos están más agrupados que otros? Cuando se encuentran en intervalos, como acá. Como se han dado cuenta, acá tenemos intervalos. Entonces, si tenemos una tabla que tiene intervalos, estamos midiendo justamente la medida de tendencia central para datos agrupados. ¿Por qué? Porque están agrupados en intervalos. Ahora, la media, ¿cómo se calcula? De esta forma. La moda con esta otra fórmula y la mediana con esa otra fórmula. No voy a extenderme en explicarles en qué consiste cada uno de ellos. En los ejemplos se van a dar cuenta de cómo calcular. Porque si yo me pongo a explicarle que el EI es el límite inferior, BWO vendría a ser el ancho de clase, D1 vendría a ser la diferencia entre el valor tomado por la moda menos el anterior, ahí es donde se van a enredar.
Entonces yo no quiero que se enrede. Yo quiero que sepan cómo calcular la media, mediana y moda usando esas tres formas, ¿sí? Quizás la parte más complicada en estadística es usar esto, ¿no? Para datos agrupados, usar las tres formas. Para hallar la moda, la mediana y la media, que es una de las más fáciles para calcular cuando tenemos datos agrupados. Ahora, también tenemos datos no agrupados, como estos datos que están acá. ¿Y cómo se calcularía? A ver, vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta ustedes cómo se calcula eso, ¿no? También lo vamos a usar en los problemas. En esa parte tengan cuidado. Muy bien, ¿cómo calcularía la media de todos esos números que están acá? Mira, tenemos nota del curso de física de 10 alumnos. Son 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 14, 14, 14. Si quiero calcular la media, lo que hago es sumar todas las notas y dividirlo entre la cantidad de alumnos. Si sumamos acá todo me va a dar 110, perdón. Y al dividirlo entre 10 me da como promedio o como media me va a dar 11. Entonces, ¿la media en qué consiste? En sumar todos los datos no agrupados que tienes, los ordeno primero, sumo todos ellos y lo divido entre el total de alumnos. Y obtengo el promedio 11. ¿No? Esa es su forma general para hallar la media, que es uno de los más sencillos. Mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Ya, yo lo voy a ordenar de menor a mayor. Acá lo he puesto de mayor a menor, también se puede dar. Entonces yo voy a agrupar los datos, ojo, en forma ordenada, y voy a buscar quién se encuentra en el centro. Y en este caso tengo dos datos o dos números, el 11 y el 10, que se encuentran en el centro de toda esta información. O sea, de todo ese conjunto de números, esos dos se encuentran en el centro. Esos se llaman datos centrales, ¿no? ¿Y cómo calculo la media para esos datos centrales? Sumo el 11 más el 10 y lo divido entre 2 y el resultado me da 10,5. ¿Y la moda? ¿Qué vendría a ser la moda para datos no agrupados? De toda la información tengo que ver cuál es el número que más se repite. Y el número que más se repite claramente ustedes pueden ver que es el 14, ¿no? El 1 se repite una vez, el 9 dos veces, el 10 dos veces, el 11 dos veces, pero el 14 se repite 3 veces. Por lo tanto, la moda es 14. Ahora, se pueden percatar ustedes de los resultados. Los resultados que me salen para los tres son muy distantes. En estadística, un resultado que pasa de una unidad de distancia es malo. ¿Por qué razón? Porque esos datos no te van a representar una información adecuada. Por ejemplo, la media es 11, la mediana es 10,5, la moda es 14. La media y la mediana están por ahí, están cerca. Pero la moda no, la moda está totalmente alejada. Entonces, esa información está muy dispersa. ¿Qué quiere decir? Que esos números que me han dado no me representan, o sea, no son muy representativos para un estudio. Si tú vas a hacer un estudio y tú tienes datos aislados, te van a salir justamente esos tres valores de tendencia central muy alejados uno del otro. Lo ideal sería de que sean bien cercanos, ¿no? Por ejemplo, que salga en uno 11, en el otro 11,1, en el otro 10,8. ¿Ya? Ahí podríamos decir de que la información que tienes es adecuada. Entonces, cuando se hace estadística a gran escala, y no veo que nadie tiene la cámara encendida. Ninguno tiene la cámara encendida. Cuando en estadística los datos, o sea, las medidas de tendencia central, como la moda, mediana y media, son muy cercanos, o sea, son casi lo mismo, la información o el estudio que estás haciendo sobre esos datos es muy válida. Pero cuando están muy diferentes, la media, mediana y moda, hay mucha distancia entre ellos, entonces la información no es del todo buena. Por esa razón de que existe esto, ¿no? Esto me ayuda justamente a medir cómo está mi información que tengo. Muy bien. Me están dando en el ejemplo número... A ver, tenemos ejercicios aplicativos, problema número 1. Tenemos ahí un intervalo de 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60.
tenemos el intervalo y tenemos también el XI y el FI. Me piden calcular la X rayita, que es la media, ojo, que es la media, y el MO, que es la moda. Entonces vamos a ver cuál de ellos es el adecuado, cuál de ellos me va a funcionar. Veamos. Entonces, veamos cuál de ellos me va a funcionar para mi análisis. Tenemos 20, 30, 30, 40. En primer lugar tenemos que hallar cuánto es la longitud o el ancho de clase. Para ver el ancho de clase lo único que tenemos que hacer es ver la diferencia que hay entre ellos dos, ¿no? ¿Cuánto le tengo que sumar a 20 para llegar a 30? ¿Cuánto le sumo a 20 para llegar a 30? Va a tener que preguntar entonces. ¿Cuánto le sumo a 20 para llegar a 30? ¿Cuánto le sumo a 20 para llegar a 30? Ticona. Le tengo que sumar 10. Mi ancho de clase será 10. ¿Por qué? De 20 para 30 le sumo 10. De 30 a 40 igual. De 40 a 50 igual. De 50 a 60 igual. Ya está, ya tenemos todo eso. Ahora, tenemos esto de acá. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es completar la tabla. Como me están pidiendo hasta la moda, nada más, entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a completar la tablita que está acá. Solamente requiero una parte de la tabla. Vamos a completar la tablita y vamos a colocar la siguiente información que es requerida. Muy bien, acá tenemos total. Muy bien, ¿cuánto suman todos los FI? Ojo, yo no voy a decir la respuesta. Tienen que responderme ustedes, por favor. 12 más 26 más 20 más 12. ¿Cuánto es? 70. Perfecto, muy bien, 70. Listo, ahora vamos a hallar los IFI. O sea, XI multiplicado por FI. ¿Por qué razón? Ya lo van a ver ahora. 25 por 12, ¿cuánto es? Resultado, por favor. 25 por 12. 300. Correcto, 300. 35 por 26. 910, muy bien. Luego, 45 por 20. 900. Muy bien. Y el último, 55 por 12. 660. Correcto. ¿Cuánto sale la suma de todo? ¿Cuánto?
260. 7, 18, 24, 2770. Ajá. Ya. Muy bien. Primera parte, vamos a hallar en la media. ¿Y cuál es la media? El X con rayita. ¿Cómo se calcula eso? El X con rayita se calcula así. El total del CIFI vamos a colocar el total del CIFI entre el total del FI. Ya. ¿Cuánto vendría a ser el total del CIFI? 2770. Y lo voy a dividir entre 70, entre el total de todos los FI. ¿Cuánto saldría la división? Aproximadamente. 39.5. 4. $39,57. Tengo que ponerlo con dos decimales, ¿sí? Dos decimales. 39,57. Estábamos viendo. ¿Sí? Aproximadamente 39,57. Muy bien, ya tenemos la media. Me falta la moda. Y para la moda tenemos que tener lo siguiente, 2 puntos. Primero, tenemos que identificar cuál es el mayor de todos los FI. ¿Cuál es el mayor de todos ellos? ¿Cuál es el mayor de todos ellos? De los FI. ¿Cuál? 12, 26, 20 o 12. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el mayor de todos ellos? ¿Cuál es el mayor de todos los FI? 26, muy bien. Ya, este vendría a ser tu valor a tomar en cuenta. Ojo, no es la respuesta. Con esto de acá yo voy a saber en qué intervalo voy a trabajar. El 26, ¿en qué intervalo está? En el intervalo 30-40. Muy bien, el intervalo a trabajar es el 30-40. Ya, vamos a hallar cada uno de los elementos. Necesitamos saber cuánto vale W. El W ya lo tenemos, que es el ancho de clase, que es 10. Muy bien, vamos a ir a hallar el LI. El LI de este intervalo, ¿cuál es el menor valor? 30 o 40. ¿Cuál es el menor valor en el intervalo? 30 o 40. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el menor valor que toma el LI? El LI es el menor de ellos. ¿Cuál es el menor? 30. Acuérdense, las participaciones son importantes porque todo se contabiliza. No solo el quiz, ¿sabes? La cámara encendida, participación, todo cuenta. Muy bien, ahora vamos a ver D1. ¿Qué es D1? Mira lo que yo voy a hacer. A este 26 lo voy a restar con el anterior. Con eso consigo D1. ¿Sí? Con eso consigo D1. Restamos 26 menos 12. ¿Cuánto es 26 menos 12?
14. ¿Y D sub 2 cuánto vale? Restamos 26 con el 20. ¿Cuánto vale? 6. Muy bien. Y así conseguimos el D sub 2. 6. Ya, ahora ¿qué hacemos? En la fórmula dice, ¿cómo se calcula la moda? LI más W multiplicado por D1 entre la suma de D1 más D2. Ya está. Y acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar. LI ¿cuánto es? El límite inferior es 30. Muy bien. W ¿cuánto es? Es 10. Multiplicado por D1 ¿qué es? 14 entre 14 más 6. ¿Cuánto me sale eso? 14 más 6 me sale 20, ¿no? Bueno, si multiplicamos 10 por 14, ¿cuánto es? 140, ¿no? 30 más 10 por 14, ¿cuánto es? 140 entre 14 más 6 es 20. Si dividimos, ¿cuánto me sale eso? 140 entre 20, ¿cuánto es? 7. 7. Por lo tanto, la moda, ¿cuánto es? Bueno, acá teníamos la media ya calculada. La moda será 7. 30 más 7, 37. 37 será la moda. Pasó de ser exacto. Muy bien. Entonces, en ese problema, me piden X rayita más la moda. Sumamos. X rayita, ¿cuánto vale? X rayita vale 39,57 más 37, que es la moda. ¿Cuánto sale la suma? 76.57. Ajá, 76,57. Ya está. Y con eso obtenemos el resultado. Entonces, sugerencia, cada vez que te pidan moda mediana tienes que identificar todos los valores. El W te lo van a dar en la tabla prácticamente. Ahí lo calculas rápidamente. El LI tienes que ver el mayor valor del FI, ¿cuál es? Es el 26. Lo seleccionas y dices, ah, ya, eso corresponde al intervalo 30 y 40. Entonces, tomas el intervalo. El LI siempre va a ser el menor, 30. D1, ¿cuál será? D1 será la diferencia. ¿De quién? Del valor seleccionado menos el anterior, que es 12, ¿no? 26 menos 12. Y luego, D2 será el valor seleccionado menos 20. Y así obtenemos los resultados. Lo reemplazamos, operamos y obtenemos 37 como moda. Luego lo sumamos y nuestro resultado nos daría 76,57. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Muy bien, todo estamos viendo con las definiciones previas de media, mediana y moda. Listo, vamos a ver el siguiente, ¿cuál es? Muy bien, y eso lo veremos volviendo de nuestro receso, ¿sí? Volviendo de receso, vemos eso.